Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta y que esperaría que pudieses contestártela con total honestidad, pues porque al final no te pude escuchar. Pero, ¿cuándo fue la última vez que terminaste un día de trabajo y pensaste, va, hoy sí, hoy hice exactamente lo que quería hacer y me siento bien? No agotado, no culpable, no con la lista mental de todo lo que quedó pendiente, sino simplemente bien, ¿sabes? Si tenés que pensar demasiado para recordar esta última vez, ¿no? Este episodio está precisamente diseñado para ti. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie en el sector cultural quiere reconocer en voz alta, ¿no? El famoso burnout o el quemarse. Ese agotamiento profundo, crónico, que en realidad no se soluciona con un fin de semana largo, ¿no? O con un fin de semana de fiesta. Ese es ese estado en el que ya no te importa tanto el proyecto que hace 6 meses te emocionaba, ¿sabes? Sino que es esa sensación de estar como corriendo en una rueda sin fin, dando más y más, mientras parece que los resultados nunca son suficientes. Y lo vamos a hablar en el contexto, obviamente, específico de quienes trabajamos en la gestión cultural. Porque el burnout en nuestra industria, en nuestro sector, en nuestra área de trabajo, tiene características propias, ¿no? Tiene matices particulares y que también, pues por ende, tiene soluciones que tienen que ver con cómo entendemos nuestra profesión y nuestro valor. Entonces, este episodio obviamente no es de autoayuda ni tiene ningún fin terapéutico, sino que es un episodio que pretende ser de gestión profesional, ¿no? De nuestro trabajo. Porque también la capacidad de sostenerte a ti mismo en el tiempo, pues vaya, es literalmente el activo más valioso que tienes, ¿no? Como gestor, como gestora, ¿no? La sostenibilidad tiene que empezar por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Así que te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy en el episodio número 141 vamos a hablar del burnout en cultura, cómo evitar quemarse. ¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, este podcast que es patrocinado precisamente por todos los cursos que tenemos en la Academia de Acultura, ¿no? Esta Academia de Gestión Cultural que pues esta semana hemos lanzado el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural, un curso que precisamente lo que pretende es mostrar, evaluar, identificar las mejoras que se realizan detrás de un proyecto cultural. Son muchísimos los temas que vamos a ver con respecto a esto y uno de los que más me ha llamado la atención poder diseñar es precisamente el establecer qué es un indicador, ¿no? En el sector cultural, sus características, los tipos de indicadores, los criterios de calidad, etcétera. Así que espero, ¿no? Poderte encontrar ahí en el aula, echarle un vistazo en acultura.org, pleca academia para no solo conocer más, sino que directamente inscribirte. Dicho esto, vamos al punto central de este episodio. ¿Por qué el sector cultural es especialmente vulnerable a este famoso burnout, ¿no? Vamos a empezar por entender que el terreno en el que estamos parados, porque esto también si no entendemos del por qué somos vulnerables, ¿sabes? Es muy difícil hacer algo al respecto. La gestión cultural tiene una característica que hace única y que al mismo tiempo la hace peligrosa, que la frontera entre tu propia identidad como humano, como persona, que tiene sus propios anhelos, sus propios sueños, sus propios gustos, y el trabajo profesional es extremadamente delgada. O sea, ponete a pensar, un ingeniero, una persona que es de ingeniería, ¿no? De estas ciencias naturales puede terminar su jornada y dejar la ingeniería en la oficina. Obviamente no siempre, ¿no? Pues esto va a haber alguien que me va a decir, no, sí, yo sigo, ¿no? Pensando, claro, existe esa posibilidad, pero no es lo normal, ¿no? Sin embargo, una persona de la gestión cultural muchas veces trabaja en algo que ama tan profundamente que sus valores, su forma de ver el mundo, su identidad está ligado a ese proyecto. Entonces, la cultura no es solo lo que llegamos a hacer, sino que para muchas de las personas que trabajamos en el sector es
nuestra identidad, lo que somos, ¿sabes? Y eso, pues, obviamente es una fortaleza enorme, pero también es una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el trabajo, cuando está ligado a tu identidad, y esta identidad falla, este proyecto no sale como esperabas, el presupuesto no llegó, cuando el equipo se fragmenta, te abandona, renuncia, qué sé yo, ¿no? eh, pues falla algo que sientes que es como parte de ti mismo, de ti misma, ¿no? Y eso duele de manera bastante fuerte, ¿no? Y creo yo que también aquí hay que identificar las condiciones que son estructurales del sector, que ya de por sí esto que he mencionado es el factor de riesgo normal, pero hay condiciones que amplifican este riesgo y que también vale la pena identificarlos. Lo primero es que la cultura es usualmente el sector es vista como una cuestión de sacrificio, es decir, es una narrativa implícita en nuestro sector que romantiza el esfuerzo desproporcionado. Lo hago porque amo la cultura. Si fuera solo por dinero me dedicaría a otra cosa. Y claro, obviamente la vocación es necesaria, es real, es bonita, es hermosa, pero esta narrativa autodestructiva también se convierte en una trampa que va a justificar condiciones laborales que en ningún otro sector serían aceptables, ¿sabes? Jornadas que no tienen un horario definido, proyectos mal remunerados, trabajo voluntario, permanentemente disfrazado de pasión, y cuando alguien se queja o pide límites, es como una traición a la causa, ¿no? Es como una traición a lo que estás amando, a lo que has decidido entregar tu vida, ¿no? También hay una condición de precariedad crónica. No se trata de que, bueno, hay que buscar convocatorias y esperar que alguien de afuera nos salve, ¿no? Sino que lo que me refiero es que hay una gran parte de las personas de la gestión cultural que opera en condiciones de inestabilidad económica sostenida, voy a decir, ¿no? Esa incertidumbre económica que es permanente. Eso no es un problema financiero, ¿sabes? Eso es una incertidumbre que aqueja el sector y es un destructor mental. Es un estresor psicológico constante que, pues obviamente consume tu energía y la consume todos los días, aunque no estés consciente o aunque no estés pensando en ello. Y creo yo que otra condición que también es determinante y que exprime la situación en la que vivimos, ¿no? Es el exceso de roles. La persona de la gestión cultural en promedio es al mismo tiempo directora creativa, administradora, relacionista público, gestor de comunidades digitales, redactor, tesorero, contador y muchas veces también hasta el que monta las sillas antes del evento, ¿no? Esto en la multifunción, ¿no? Es una realidad del sector y pues cuando trabajamos o cuando se inicia en la gestión cultural, que se inicia en proyectos pequeños e independientes, pues esto es todavía peor, ¿no? Entonces, aunque esto de ser multifuncional desarrolla capacidades increíbles, una persona de la gestión cultural es capaz de hacer muchísimas cosas, pues obviamente también va a llevar un desgaste que es muy difícil de detectar porque siempre hay algo urgente que justifica ese nivel de esfuerzo. Entonces, eh, no sé si te identificas con alguno de de estas condiciones, probablemente con más de uno, ¿no? Y aquí está la clave, ¿no? Que quiero que analicemos, que el burnout no es una debilidad de ti como persona, no es una debilidad del carácter, no es que seas menos apasionada, menos apasionado o que no tengas compromiso. Esto es una respuesta humana, una respuesta biológica completamente razonable, ¿sabes? A condiciones que superan de forma sostenida la capacidad que cualquier persona podría tener. Entonces, reconocer esa situación, eso es parte del cambio, ¿no? Del paradigma. Ahora, aquí viene el punto, ¿no? El reconocimiento al burnout, pues es el primer paso. Ahora, ¿cómo reconocerlo antes de que sea demasiado tarde? Que esto es quizás lo más importante de todo el episodio, porque el burnout no llega de golpe, no llega de a un solo, ¿no? Como de repente que llueve, ¿no? De la tormenta empieza de golpe, no. Es en cámara lenta, es disfrazado con otras cosas,
Y cuando finalmente lo reconoces, muchas veces ya llevas meses, si no es que años en ese estado, ¿no? Hay señales de alerta que creo que son no solo relevantes para la persona en la gestión cultural, sino que a veces son diferentes a las señales que podría describir un manual genérico de recursos humanos, ¿sabes? Porque, repito, ¿no? El sector es bastante, tiene bastantes cosas especiales y únicas que solo pasan en nuestra labor. La primera es este, como diría yo, cinismo cultural, que es especialmente doloroso y creo que por eso es lo primero que se me viene a la mente a la hora de hacer este reconocimiento. Es cuando empezás a sentir esta indiferencia o incluso como una irritación ante cosas que antes te movían, te apasionaban. Un espectáculo que antes te había emocionado, ahora te parece una pérdida de tiempo. Una propuesta creativa que hace un año te habría entusiasmado hasta las últimas, ¿no? Ahora lo ves solo como un problema logístico. Una conversación con alguien, ¿no? Sobre el valor de la cultura, sobre el valor del arte, ¿no? Te parece ahora vacía o ingenuamente idealista, ¿no? Eso no, pues, no es que maduraste, ¿sabes? O que ya no eres tan ingenuo, ¿no? Que eso es como la coraza que utilizamos, ¿no? Es una señal clara de que algo está muy mal, ¿no? El cinismo, este cinismo cultural, no sé si existe, ¿no? Ese concepto, pero bueno, te lo pongo ahí, ¿no? Es que ante lo que amamos ya deja de ser precisamente eso, lo que amamos. Lo que antes queríamos con pasión ya no nos llama la atención. La otra señal es la propia productividad. La productividad ansiosa sin disfrute, ¿sabes? Es ese estado en el que seguís produciendo, seguís entregando, seguís respondiendo correos, seguís asistiendo a reuniones, pero es como en modo automático, sin satisfacción, sin la energía que antes te generaba esas mismas tareas, ¿no? Que desde afuera, pues obviamente sigue funcionando, pero por dentro estás en el modo supervivencia, estás gritando todos los días, ¿no? Y mucha gente en este estado tarda en reconocerlo porque sigue siendo productiva, ¿sabes? Que es lo interesante. Por eso es que es una señal que a mí me parece como muy curiosa cuando lo observo en persona, porque siguen produciendo, pero sabéis que ya están muertos por dentro, ¿no? La productividad sin bienestar obviamente no es sostenible. Y eso no es éxito profesional, ¿sabes? Es solo resistir cuando ya esperar, ¿no? Esperar el golpe, básicamente. Y creo yo, una tercera señal, y probablemente la más silenciosa de todas, es la dificultad para desconectarte. ¿Ves? Cuando no podés parar de pensar en el trabajo, aunque, ojo, aunque no quieras hacerlo, es decir, tú decís, no, me voy a ir de vacaciones y me voy a desconectar, voy a apagar el celular, pero estás vacacionando y estás pensando en el trabajo. Cuando revisas el correo antes de dormir y cuando revisas el correo lo primero que haces es levantarte, cuando en una conversación social tu mente sigue resolviendo problemas del proyecto, cuando en esas vacaciones no te reponen, ¿no? Porque no lograste realmente desconectar. Estuviste pensando eso, pues no es ni disciplina, ni compromiso, ni toda esta gran farsa, ¿no? Que nos damos a nosotros y a nosotras mismas. Es que el sistema nervioso ya no sabe cómo bajar la guardia. Y pues eso es una señal de alarma fisiológica y no solo psicológica, ¿sabes? Entonces, eh, aquí es interesante, ¿no? Aquí es interesante porque es necesario que reflexionemos si estas alarmas ya están en nuestra vida. Y por eso te decía, ¿no? Esto es una cuestión de sinceridad, de hacernos preguntas con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que algo del ámbito cultural te generó emoción genuina, ¿no? No solo estrés, no solo ansiedad? O podés recordar un día reciente, obviamente, en el que trabajaste sin sentir que estabas compitiendo contra el tiempo, ¿sabes? O que sos capaz de pasar una tarde sin pensar en el trabajo, sin sentir culpa, sin sentir ansiedad. Si eres honesta, si eres honesto contigo mismo, creo que puedes encontrar respuestas que van a decir mucho de la situación en la que estás, ¿no? Ahora bien,
Vamos a la parte que pues a mí me interesa que desarrollemos ahora, ¿no? Porque aquí no vamos a decir nada más problemas y cosas alarmistas, pues vamos a hablar sobre estrategias. Sí, creo que hay que ser muy claro desde el principio. No voy a hablarte de una cuestión de coaching, ¿sabes? No te voy a hablar de cuestiones motivacionales o bueno, vete a viajar por el mundo, ¿no? ¿Has visto estas personas que le dicen, bueno, ve y compra un boleto sin retorno, ¿no? Pues esto que ojalá todos pudiéramos hacer algo así, ¿no? Porque eso es bastante fácil de hacer, ¿no? Pero ¿quién puede hacerlo, ¿no? Eh, y no porque todas esas cosas sean malas, ¿no? El hecho de decir, bueno, me voy a desconectar del mundo un mes, ojalá, ¿no? Ojalá eso pudiera ser algo, ¿no? Pero no es un cambio estructural, ¿no? Al final lo que estás haciendo es huir, ¿no? De tu profesión. Es nada más una pastilla para un momento, ¿no? El burnout en la gestión cultural requiere una intervención en la forma en cómo estructuras tu práctica profesional. No es una cuestión de ver la vida, ¿sabes? Es de una cuestión de la estructura de tu trabajo, de redefinir qué significa ser un buen profesional en el sector cultural. Como te decía, existe esta creencia que es bien extendida, ¿no? Que está en el inconsciente de todo el sector, de que una buena persona, un buen profesional de la gestión cultural, es aquella que da más de lo que recibe, que siempre está disponible, que no se queja de las condiciones, de que trabaja con lo que hay. Esa creencia no solo es falsa, sino que también es dañina, ¿no? Y parte de la prevención de ese burnout pasa por sustituirla por otro tipo de pensamiento, ¿no? Que la persona de la gestión cultural es aquella que crea condiciones sostenibles para que no solo su trabajo tenga impacto en el tiempo, sino que pues la persona misma, ¿no? La persona misma sea sostenible en el tiempo. La persona de la gestión cultural no es aquella que resiste más, es la que puede durar más, pero con la misma calidad. Y esto pues tiene implicaciones concretas. Significa aprender a poner precios justos, aprender a conocer que cobrar por tu trabajo no es codicia, aprender a decir no a ciertos proyectos o a ciertas colaboraciones y que eso no significa que estás abandonando a alguien, ¿no? O estás dejando perder a alguien, es simplemente que estás gestionando bien tus recursos, incluyendo tu tiempo, ¿no? Significa que invertir en tu formación, invertir en tu bienestar y en la estructura de tu trabajo, pues no es un lujo, es el mantenimiento activo de tu carrera, ¿no? Y de la persona quizás más importante que vas a tener en toda tu vida, ¿no? Que eres tú mismo, que eres tú misma. Por otro lado, creo que aquí hay algo que suena bastante simple hacerlo, ¿no? Pero en la práctica cuesta muchísimo. A mí me cuesta mucho, muchísimo, que es poner límites operativos. Un límite operativo no es decirle a alguien no me escribas de noche, ¿sabes? Ya tendría que ser de rigor. No, un límite operativo es una decisión estructurada sobre cómo funcionas tú, sobre cómo trabajas, cuántos proyectos llevas simultáneamente, cuáles son los canales y horarios de comunicación que ofreces, cuánto tiempo dedicas al trabajo no remunerado, por ejemplo. ¿Ya has hecho ese cálculo de cuánto tiempo estás regalando realmente? Ya sea en networking, en visibilidad, en aprendizaje. ¿Qué condiciones mínimas incluso necesitas para aceptar una colaboración? Aunque sepas que esto pues es por una estrategia que lo estás haciendo, no es por un cobro, pero bueno, también hay condiciones mínimas en las cuales yo colaboro, ¿no? Y sé, y aquí yo sé que me estarás diciendo, ¿no? Que estarás pensando, Alejandro, en el sector cultural, si pones límites, te quedas sin trabajo, básicamente. ¿No? Todo lo que me estás diciendo es súper bonito, pero esto no puede pasar, porque si no, ¿quién te va a contratar? Yo entiendo, y no solo entiendo, comprendo esa preocupación, pero te voy a decir algo. Esa es precisamente la narrativa del sacrificio de la que te hablaba, ¿no? La realidad es que las personas profesionales que tienen criterios claros sobre cómo trabajar, generan más confianza. No es que sea menos. Es decir, si yo conozco a alguien que me pone límites, que trabaja bajo objetivos, que tiene bien claro sus fechas, sus agendas, a mí me proyecta más seguridad y a mediano plazo
pues yo creo que, bueno, a mediano y largo plazo, ¿no? Atraen mejores proyectos, atraen mejores colaboraciones. A mí me llama mucho más la atención alguien que me diga, mira, puedo trabajar contigo de 2 a 4, alguien que me diga, mira, tengo abierta la agenda toda la semana. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo de que, pues quizás no es alguien que tenga una estructura, mientras que el que me está dando una agenda es una persona disciplinada, ¿no? Pensá en cualquier profesional de la gestión cultural que admires, ¿no? Alguien que lleve años en esto, que tiene doctorados, ¿no? Que es íntegro, que sea un referente, muy probablemente esa persona ha aprendido, y a veces con mucho dolor, obviamente, ¿no? A decir no a ciertas cosas. Eso es lo interesante, ¿no? Que estas personas que vemos de referente no se dedican a 1000 proyectos. Lo que hacen diferente es que le han podido decir no a muchas cosas y que ese no, es lo que los frenó del burnout, es lo que los sostuvo, ¿no? Al final. Y por último, que también es importante, creo que una estrategia que cada vez cobra más vida en el sector, sobre todo por la situación que estamos viviendo, no solo a nivel regional, sino que mundial, es diversificar tus fuentes de energía profesional, ¿no? El burnout en el sector cultural muchas veces se profundiza cuando toda tu identidad profesional, toda tu energía, todo tu sentido de logro como humano depende de un único proyecto, una única organización, un único rol. Tú ya no tienes nombre, tú eres la función que ejerces. Y cuando, claro, ese proyecto falla, o entras en crisis, o simplemente, pues, ya se estanca lo que estás haciendo, ¿no? No hay un plan B emocional, ¿verdad? Obviamente. La diversificación de esta fuente de energía, ¿sabes? Significa que tú vas a mantener activas diferentes dimensiones de quién eres, aunque sea algo exploratorio, ¿sabes? Aunque sea algo que no necesite resultados, puede ser una actividad de formación, una mentoría, algo que te permita ver el impacto de otras cosas, ¿no? Puede ser una dimensión del sector cultural diferente a la que ocupas en tu tiempo principal, que te recuerde por qué entraste en este campo, ¿no? No estoy hablando de dispersarte, ¿no? Estoy hablando de no poner todas tus ideas, toda tu emoción en una sola canasta. Porque cuando esa canasta tiene un mal mes, tiene filtros, todos los proyectos que los tienen, pues te va mal, ¿no? Te va mal. Tener esas nuevas perspectivas te ayuda a mantenerte a flote, te ayuda a ver que tu mundo no es solo el proyecto que estás dirigiendo, sino que tú eres más que ese proyecto. Quiero cerrar este diálogo, ¿no? Este episodio con algo que también me parece crucial y que a menudo se pasa por alto en estos enfoques individuales, ¿no? Sobre el burnout. Y es que el burnout en el sector cultural no siempre se resuelve de manera individual, ¿sabes? Tiene una dimensión colectiva que obviamente va a exigir una respuesta colectiva. Una parte importante de la prevención del agotamiento tiene que ver con las comunidades que construimos y con las comunidades que habitamos básicamente. Y en la gestión cultural eso tiene características muy específicas. Muchas personas de la gestión cultural trabajan en condiciones de aislamiento, ¿no? Son proyectos pequeños, equipos mínimos, mucho trabajo desde casa o en contextos donde incluso no hay compañeros, no hay compañeras con quienes incluso hablar, ¿no? De lo que está pasando. Y ese aislamiento va a amplificar el burnout de manera grave, ¿sabes? Entonces, pensá en la diferencia entre atravesar un periodo difícil en un proyecto, ¿no? Que te estás sintiendo absolutamente solo o sola, versus atravesarlo en una conversación con compañeras, con compañeros que entienden exactamente de qué estás hablando porque estas personas también lo están viviendo, ¿no? O lo han vivido. Y que pues esto va a cambiar radicalmente en cómo procesamos ese burnout. Eh, Esto es súper importante. Entonces, una de las estrategias que creo que son de las más subestimadas para prevenir burnout en nuestro sector es invertir activamente en la construcción de estas redes de pares, ¿sabes? De personas que comparten el sector. No estoy hablando de networking, es decir, no estoy hablando de esta falsa productividad. Estoy hablando de relaciones reales
con otras personas que trabajan en el sector, con las que puedas hablar, con las que puedas compartir dificultades, con las que puedas celebrar logros pequeños y recordarnos mutuamente, ¿no? ¿Por qué importa lo que hacemos? Con comunidades, ¿no? Como las que a veces construimos en nuestros diplomados en acultura, a veces dan ese sentimiento de compañerismo, aunque estemos en diferentes países, ¿sabes? Aunque no estemos en el mismo barco, sabemos que no estamos navegando solos. Y que es algo muy valioso que pasa también en los cursos. Creo que las personas que han estado en más de algunos no me dejarán mentir. Y hay algo más que quiero decir sobre esto, que es que creo que es una creencia bastante personal, pero tiene que ver con esto, ¿no? Si estás en una posición de liderazgo, si dirigís un equipo, si estás coordinando voluntarios, si estás coordinando colaboradores, la prevención del burnout en tu equipo es parte de tu responsabilidad como gestor, como gestora. No es un extra, no es algo, ay, ojalá, ¿verdad? No pase. Es como con la gripe, ¿no? Bueno, ojalá no les dé gripe, ¿no? No, es que esto es parte de liderar bien el sector cultural, ¿no? Eso significa que hay que hablar abiertamente sobre el bienestar mental, significa crear condiciones donde la gente no sienta que tiene que demostrar cuánto aguanta. Significa modelarte a ti mismo, a ti misma, los comportamientos que quieres ver, ¿no? Por ejemplo, el salir a tiempo, el reconocer los límites, en el celebrar los logros. eh, Esto es importantísimo, es decir, el burnout se evita primeramente en ti y luego tienes que identificar que no afecte a tu equipo. Los equipos que duran y que producen trabajo de calidad sostenidamente no son los que trabajan más horas, son los que han construido esa estructura interna, ¿no? Donde las personas se sienten personas, donde se sienten valoradas, se sienten escuchadas, se sienten con esa capacidad de influir en cómo trabajan. Entonces, esto obviamente no es un idealismo, ¿sabes? Esto es, repito, no es una cuestión de motivación, es una cuestión estructural, en donde si tú cambias cómo funcionan como equipo, probablemente cambie la calidad de los resultados que obtienen. Entonces, para resumirnos un poco todo lo que hemos hablado, primero, el burnout en el sector cultural tiene causas estructurales que son específicas del sector y entre ellas esta terrible cultura del sacrificio, ¿no? De la precariedad, del exceso de roles y que reconocer esto es el primer paso para dejar de normalizarlas, ¿no? Segundo, las señales de alerta más importantes en el sector son este cinismo cultural, ¿no? Que no sé si existe, pero bueno, poner este cinismo cultural, esta también productividad ansiosa eh, claro, la incapacidad de desconectarte. Si la llegas a reconocer en ti, es momento de actuar. Es momento de que evalúes lo que estás haciendo porque puede ser dañino para ti. Y por último, las estrategias más efectivas no son solo de autocuidado individual, ¿no? Nuestro sector pasa por una cuestión comunitaria, pasa por redefinir qué significa ser un buen profesional, de diversificar estas fuentes de energía, ¿no? Que menciono, y de apostar que esta comunidad es la que me puede sostener. Entonces, tu sostenibilidad como gestor, como gestora cultural, no es un capricho, no es un lujo, es la condición mínima para que todo lo demás funcione. Es que sin ti no hay proyecto, es que ese es el punto central, ¿no? Sin ti no hay proyecto, sin ti no hay equipo, sin ti no existe la cultura. Entonces, cuidarte a ti mismo, cuidarte a ti misma no es egoísmo, es una decisión estratégica y que hay que tomarla, ¿no? Así que bien, si este episodio te aportó algo, compártelo con alguna persona de la gestión cultural, porque este es exactamente, ¿no?, el tipo de conversaciones que necesitamos tener en nuestro sector y que rara vez tenemos. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde nos estés escuchando y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn o Facebook como AculturaORG para más contenido diario sobre gestión cultural. Esto ha sido Gestión Cultural del Podcast, nos escuchamos mañana. Así que te mando un fuerte abrazo.